Hola chicos, sean ustedes bienvenidos a esta su primera clase de la asignatura Valores. Y como ustedes pueden ver, quien les habla, el licenciado Gerson Toral. Espero este año sea de muchas bendiciones para ambos, podernos llevar de la mejor manera. Vamos a dar inicio a esta clase. La clase tiene como tema los estados de ánimo. Y como pueden observar, el objetivo es identificar y controlar los estados de ánimo para armonizar nuestro entorno familiar. La pregunta que debemos hacernos es que si sabemos cuáles son nuestros estados de ánimo. Nuestros estados de ánimo pueden ser de felicidad, de tristeza, de ira, de enojo, incluso hasta de depresión. Pero muchas veces nosotros sabemos confundir el estado de humor que tenemos en un momento con nuestro estado de ánimo. Pero nuestro estado de ánimo va mucho más allá de eso. Nuestro estado de ánimo es una emoción persistente acerca de nuestra percepción del mundo en el que vivimos. ¿Por qué del mundo en el que vivimos? Porque nuestro estado de ánimo va a depender de la emoción que nos dé el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Por ejemplo, hoy en día, en época de cuarentena, todo nuestro estado de ánimo por momento decayó. Estado de ánimo de tristeza, de desesperación, debido a una emoción causada por un virus, por una enfermedad. Los estados de ánimo no cambian frecuentemente, pero sí las emociones. Los estados de ánimo tienen un tiempo de duración mayor que una emoción. La emoción es parte de causar nuestro estado de ánimo y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. ¿Qué es un estado de ánimo? Un estado de ánimo es una emoción persistente acerca de la percepción del mundo en el que vivimos, como se los dije anteriormente. Es un estado, es una forma de estar o permanecer, que expresa matices afectivos cuya duración va a ser prolongada. Puede ser prolongada por días, por horas. Eso va a depender de cómo estemos tomando esta emoción. Habitualmente, los estados de ánimo van a predominar por un largo tiempo. Mi estado de ánimo hoy puede ser de tristeza y esta tristeza es causada por alguna noticia, por alguna emoción previo a este estado de ánimo. Y esta tristeza no va a ser fácil que se vaya de nuestro ser, porque nosotros nos vamos a poder reír, vamos a poder conversar con otra persona, pero nuestro estado de ánimo va a seguir siendo de tristeza. Entonces, un estado de ánimo es nuestra forma de estar o permanecer. Por eso está la palabra permanecer, porque un estado de ánimo no va a durar un tiempo pequeño, sino que se puede prolongar por muchas horas e incluso por días. En la siguiente diapositiva, un estado de ánimo siempre se va a ver afectado o modificado por diversas emociones que experimentamos en nuestra vida. Un estado de ánimo de alegría va a ser causado por una emoción previo a este estado. Por ejemplo, cuando estamos pequeños o incluso aún nos emocionamos cuando llega 24 de diciembre. 24 de diciembre esperamos que nuestros padres nos den un regalo, nos compren ropa nueva. Entonces, nuestro estado de ánimo en esta fecha es de alegría, previo a la emoción que esta fecha está causando en nuestro entorno familiar o en el entorno en que estamos desenvolviéndonos. Un estado de ánimo de ira
de rabia, va a ser causado por una noticia mala, una noticia que no nos agrada a nosotros. Y vamos a permanecer con coraje, con rabia durante mucho tiempo, muchas horas podemos pasar bravos hasta que se nos pase. Cuando discutimos con algún compañero, discutimos con nuestros hermanos, no se nos va a pasar rápidamente, sino que va a durar un tiempo prolongado este estado de ánimo y es causado gracias a una emoción. Por eso siempre nuestro estado de ánimo es afectado o modificado por las emociones, por las situaciones, por las noticias que recibimos o que experimentamos en el entorno en el que nos estamos desarrollando. Y tenemos que tener claro que no es lo mismo un estado de ánimo que las emociones. En lo que va de la clase ya les he dado algunas de las características en las que se diferencia un estado de ánimo y las emociones. Por ejemplo, un estado de ánimo puede ser controlado. El estado de ánimo nosotros lo controlamos. Las emociones no. Las emociones tienen un manejo mucho más difícil de ellas. Muchas veces actuamos por impulso y es nuestra emoción que nos va a hacer actuar. Pero si nosotros estamos teniendo un estado de ánimo, lo podemos controlar un estado de ánimo. La duración del estado de ánimo va a variar entre minutos, horas, incluso días o mucho más. A diferencia de las emociones, que su duración por lo general no excede mucho más allá de unos cuantos minutos. No va a ser duradera, una emoción no es duradera, una emoción se acaba, pero un estado de ánimo puede permanecer, puede durar días, puede durar semanas. Su componente dominante son el ambiental en el estado de ánimo. Por eso es que el estado de ánimo se ve modificado o va a variar gracias a las emociones. Y estas emociones son nuestro entorno, nuestro ambiental en el que nos estamos desarrollando. La intensidad de las emociones es de modo considerable, a diferencia de los estados de ánimo. Las emociones se presentan a causa o motivos de algún evento, de alguna noticia o circunstancia específica. Y son estas emociones las que van a causar o van a variar nuestro estado de ánimo. Las emociones son aquellas sensaciones que nos invade tras una experiencia. Pueden ser agradables o desagradables y esto también va a afectar directamente a nuestro estado de ánimo. Nuestros estados de ánimos son mucho más duraderos que estas emociones. Entonces, no son lo mismo. Por más que nosotros digamos, estamos sintiendo lo mismo, no van a ser así. Es emocionante, pero dura solo pequeños minutos. Un estado de ánimo de alegría va a durar mucho más si nuestro estado de ánimo es de alegría. Puede que causemos que esta alegría sea contagiada y la persona que está a nuestro lado también va a sentir este estado de ánimo. Pero no las emociones. Las emociones las podemos transmitir también, pero también duran poco tiempo. Hay muchos estados de ánimo y entre los más importantes, acá dice el cuadro, que pueden ser la alegría, la tristeza, el temor, la ira, la ansiedad, la vergüenza e incluso la angustia. Existen distintos tipos de ánimo y estos pueden ser clasificados como ánimos positivos y estados de ánimos negativos. Y eso va a depender, como lo vimos anteriormente, de la emoción que nosotros estemos experimentando. Esta emoción puede ser agradable o desagradable. Y si estamos teniendo una emoción agradable, nuestro estado de ánimo va a ser positivo.
Y si experimentamos una emoción desagradable, por ende nuestro estado de ánimo va a ser negativo. A continuación vamos a ver algunos conceptos en cuanto a cada uno de los estados de ánimo. La alegría, chicos. La alegría es un estado de ánimo desencadenado por emociones. Ahí está la palabra. Emociones positivas basadas por experiencias hermosas. Si estamos sintiendo emociones positivas, nuestro estado de ánimo, por ende, va a ser de alegría. Y cuando sentimos alegría, este estado de ánimo va a durar mucho más que esta emoción de alegría que hemos sentido. La alegría es un desencadenado de emociones positivas en nosotros. Y lo contrario a la alegría es la tristeza. Que la tristeza se caracteriza por sentimientos de melancolía, de pérdida y de aflicción prolongada. Es lo contrario a la alegría. Y muchos moradores, muchos ciudadanos de nuestro país, durante este tiempo de confinamiento, durante este tiempo de cuarentena, han sentido mucha tristeza. Y este es un estado de ánimo que viene gracias a una emoción de pérdida, a los sentimientos de melancolía. Y muchos hemos perdido seres queridos y nuestro estado de ánimo viene a ser de tristeza, de dolor, porque hemos perdido a alguien que queremos. Entonces todas estas emociones van a afectar directamente a nuestro estado de ánimo. De los estados de ánimo que experimentamos constantemente los seres humanos es la ira. Y como su nombre lo indica, es aquel estado de ánimo que define a las personas que se van a enojar con mucha facilidad, que tienen un mal carácter y que no saben dominarlo. La ira nos conlleva a actuar emocionalmente sin saber cuál es el resultado de esa acción. Actuar con ira puede llevarnos a cometer errores. Y es importante que nosotros comencemos a controlar nuestro carácter. Y controlando nuestro carácter, nosotros podemos controlar a esta ira. Uno de los estados de ánimo que se ha visto durante todo este tiempo de cuarentena es la ansiedad. Y la ansiedad es un mecanismo defensivo, es un sistema de alerta ante una situación que nosotros consideremos como una amenaza. La amenaza durante este tiempo de cuarentena fue el virus. Y nosotros, nuestro estado de ánimo sintió ansiedad, se convirtió en ansiedad nuestro estado de ánimo. Y comenzamos todo lo que nos rodeaba, comenzamos a verlo como una amenaza. No tocábamos esto por temor a contagiarnos. No nos juntábamos con aquella persona que porque nos podía contagiar. Entonces, entramos en un estado de ansiedad y gracias a la ansiedad se produce el estrés. Y el estrés en exceso incluso puede llegar a matar a una persona. Entonces son dos estados de ánimo que nosotros debemos controlar totalmente en nuestras vidas, porque ambos nos pueden conllevar a resultados negativos en nuestras vidas. ¿Será que nosotros podemos controlar los estados de ánimo? Acá les tengo 6 tips o 6 puntos que nos van a ayudar a que podamos controlar nuestros estados de ánimo. Debemos pensar con la P de positivo y luego focalizarnos en estos 6 tips
que vamos a ver a continuación. El primero es nuestro propósito. Nuestro estado de ánimo va a determinarse según nuestro propósito. Si nuestro propósito dentro de nuestro ámbito educativo es ser el mejor estudiante de nuestra clase, nosotros debemos trazarnos ese propósito y al momento que nosotros lo cumplimos, nuestro estado de ánimo va a cambiar. Si este propósito se cumple, podemos tener un estado de ánimo de felicidad, un estado de ánimo de, de haberlo cumplido, pero siempre y cuando nosotros tengamos trazado nuestro propósito. Un segundo punto es que debemos pensar en el lugar. Nosotros debemos ponernos en esa situación correcta, porque el entorno va a influir en nuestro estado de ánimo. Nosotros no podemos llegar a ser el mejor de nuestra clase si nuestro lugar, nuestro entorno en el que nos vamos a desarrollar no nos va a permitir ser el mejor. En un entorno en el que nosotros no estudiemos, un entorno en el que está eh, rodeado de distractores que van a influir a que no podamos cumplir nuestro propósito, no nos van a ayudar a controlar nuestros estados de ánimo. Entonces siempre debemos ponernos en la situación correcta para lograr controlar nuestro estado de ánimo. Como tercer punto tienen las personas. ¿Quién puede ayudarte a sentir de la manera que tú necesitas sentirte? Es una persona. Ahí hay un ejemplo claro. Un compañero de clase que puede concentrarse es mejor compañero de estudio que un amigo que habla mucho. Nosotros dentro de nuestra aula de clase tenemos compañeros y otros tenemos amigos. Pero si mi amigo habla mucho, me desconcentra, no me deja prestar atención a la clase, no va a ser una persona que nos va a ayudar a cumplir nuestro propósito. Entonces, si esta persona no nos ayuda a cumplir nuestro propósito, tampoco nos va a ayudar a controlar nuestros estados de ánimo. Siempre debemos enfocarnos en rodearnos con personas que nos ayuden a cumplir este propósito. Y al momento que estamos cumpliendo este propósito, nuestro estado de ánimo de negativo pasa a positivo. Un cuarto punto es que debemos poner o debemos usar la música correcta. La música es una de las influencias más poderosas en los estados de ánimo. Si nuestra música que habitualmente escuchamos tiene que ver con tristeza, con melancolía, de esta misma manera vamos nosotros a sentirnos. Nuestro estado de ánimo va a ser de tristeza. Pero si la música que nosotros escuchamos a menudo tiene que ver con felicidad, tiene que ver con alegría, de esta manera va a ser nuestro estado de ánimo. Así que para controlar un estado de ánimo negativo, podemos hacerlo a través de la música, con música positiva que nos conlleve a que nuestro estado de ánimo cambie a positivo. Un quinto punto es nuestra postura. Debemos mover nuestro cuerpo según el estado de ánimo que nosotros deseemos. Por ejemplo, una persona triste tiene su cabeza mirando hacia el suelo. La postura de su espalda es con una curvatura. La postura va a determinar también y nos va a ayudar a controlar nuestros estados de ánimo. Si nosotros nos sentimos tristes y la tristeza es un estado negativo y queremos pasarlo a positivo, debemos levantar nuestra espalda, levantar nuestra cabeza y nuevamente enfocarnos hacia ese propósito y nuestro estado de ánimo comienza a cambiar y nosotros podemos controlar estos estados negativos y convertirlos en positivos. Y un sexto punto es la promoción. Y cuando hablo de promoción, hablo de que nosotros debemos comenzar a dialogar con nuestro interior. Y al momento del diálogo con el interior, nosotros podemos usar estos pensamientos propios para influir en nuestro estado de ánimo. Cuando nosotros nos desviamos de ese propósito,
al que queremos llegar, nos podemos analizar, podemos hacer una promoción de nosotros mismos y enfocarnos nuevamente. Y esos pensamientos, esas conclusiones que hemos obtenido de este diálogo con nuestro interior, nos ayudarán para que nosotros volvamos hacia nuestro propósito. Nosotros volvamos a enfocarnos en lo que queremos lograr. Entonces son 6 puntos, chicos, que nos pueden ayudar a controlar e incluso a cambiar de estados de ánimos negativos a positivos. Yo los animo a ustedes a que comencemos a practicar estos 6 tips para poder manejar de mejor forma nuestros estados de ánimo. Y si se dan cuenta, yo comencé con la frase piensa en la P de positivo. Todos los 6 puntos que he detallado comienzan con la P. Debemos pensar en positivo y utilizar estos 6 tips para modificar o controlar nuestros estados de ánimo. Y como tarea está esta ficha. Es una ficha de los estados de ánimo. Ustedes van a tener que llenarla según los estados de ánimo que han experimentado a lo largo de la semana. Y van a indicar el por qué han experimentado estos estados de ánimo. Me siento triste, ¿por qué? Me siento alegre, ¿y por qué? Esto va a estar subido en la plataforma, van a tener que descargarlo, lo llenan y de la misma manera me lo envían a la plataforma para su revisión. Espero les haya gustado la clase, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.